Y el título que le puse hoy a esta plática es Ánimo, yo estoy contigo. Ánimo, yo estoy contigo es el título de esta plática. Y sin más preámbulo, vamos ahí al primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 32. Dice de la siguiente manera: Y dijo David a Saúl: No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Lo voy a leer nuevamente. Y dijo David a Saúl: No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Primera de Samuel 17, 32. ¿Sí? Y bueno, a manera de introducción, haciendo un poquito de historia acerca de esto, ya los que han leído esta historia ya se están imaginando de quién se trata, ¿no? ¿Sí? Por eso cuando David le dice a Saúl: yo pelearé contra este filisteo. Y bueno, eran los filisteos los que estaban en guerra contra Saúl y obviamente su ejército. O puede ser al revés, Saúl y su ejército en contra del pueblo filisteo. Pero había un problema aquí, que ya los tenía asolados, ya los tenía preocupados, ¿sí? El pueblo de Israel en aquel entonces estaba con miedo. El ejército estaba asustado y estaba desanimado. Tal era el desánimo y el susto, el miedo, que estaban al borde de la rendición por este gigante que los tenía amedrentados. Y ya no sabían qué hacer. Salían los dos ejércitos, se encontraban en el campo de batalla, y el único que salía de entre todo el ejército de los filisteos era el que más se veía, que era Goliat, el grandote. Y salía y decía: a ver, venga uno, a ver quién me va a derrotar. Casi como decimos hoy en día en un lenguaje coloquial: ¿quién dijo yo? Y todo el ejército de Israel pues se amedrentaba, nadie se movía. Bueno, ni siquiera Saúl, nadie. Pero un día el papá de David, quien fue el rey David, le dijo: mira, llévales de comer a tus hermanos, porque están en la batalla y espero que estén vivos. Llévales. Y sí, obedeció, encargó los animalitos, sí, el rebaño lo encargó con uno de los que le auxiliaban, y ahí va. Y cuando llega, preguntó por sus hermanos, pero ya estaban en la línea de batalla, nomás que no había batalla. Entonces pregunta David a Saúl: y bueno, ¿qué está pasando? Ya están ahí, pero ¿por qué no se pelean? Entonces, de repente David corre hacia la línea de batalla y ve a este grandulón, a Goliat, y regresa. Pero para esto uno de sus hermanos le dijo: ¿qué estás haciendo aquí? Nomás vienes de morboso, aquí no tienes nada que hacer aquí habemos puros hombres de batalla. Y me imagino, esto no lo dice la Biblia, lo siguiente, que David le ha de haber dicho: bueno, ¿y por qué no pelean? Pues no ves ese grandulón, dice. Y se regresa y David habla con Saúl y le dice: ¿quién es este incircunciso que está amedrentando a los ejércitos del Dios viviente, del Dios Altísimo? Y dice: yo voy a pelear contra él. Entonces Saúl le dice: no, espérate. Él es un hombre de guerra desde joven. Y tú, pues apenas eres entre niño y adolescente. Tú nada más estás cuidando borreguitos. Y está bien preparado.
y está muy grande para ti. No, no, no. ¿Dónde crees? No, yo voy y yo peleo contra él. Y le dice Saúl, no. Entonces, cuando están con esta plática, es cuando David le dice a Saúl, ¿sabes qué? Yo voy a ir. Que ninguno de mis hermanos que no se desespere, que ninguno desmaye a causa de este grandulón. Y bueno, total, lo convenció a Saúl, y Saúl le puso todo el atuendo que llevan los guerreros. Y no, pues no se podía mover. David dice, no, ¿sabes qué? Yo no puedo con esto. Se lo quitó y agarró lo que siempre andaba cargando, agarró su morralito, agarró unas piedras y su honda. Y para esto pues ya Saúl ya había dado la orden que lo dejaran pasar. Y ahí va David, un chamaquillo. Bueno, ni tan chiquito, ya era como un adolescente, yo creo. Pero para esto ya estaba Goliat ya en la línea. Y ahí va David. Y se empieza a burlar Goliat de David. Dice, tú nada más sirves para cuidar borregos. Yo soy un hombre de guerra. ¿Acaso yo soy perro para que me trates así? Y le dice David, pues tenlo por seguro que daré tu carne a todos los animales que son de carroña, a todos los carroñeros, y voy a esparcir tu cuerpo. Te voy a degollar. Y le dio risa. Entonces regresa un poco David, y Goliat, bueno, pues burlándose, haciendo sarcasmo, se hace para atrás. ¿Sí? Pero para esto es bien importante lo que acabamos de leer. Ya cuando se le autorizó a David, le dijo a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno. Y no solamente se estaba refiriendo al ejército de Israel, se estaba refiriendo a todo el pueblo de Israel, porque todo el pueblo estaba amedrentado, estaba ya sin ganas, estaban desanimados. Ya no querían saber nada, porque ya había matado a no sé cuántos, el grandulón el gigante, a no sé cuántos del ejército de Saúl. Entonces ya no quería más pérdida, estaban a punto de entregarse cuando David le dice, que no desmaye el corazón de ninguno, que no se desanimen. El Señor me entregará la cabeza de este gigante. Y sale David y empieza con su onda. Ni siquiera se acercó, y fue lo mejor que no se acercó el gigante porque tuvo mejor distancia y mejor tino David, y lanza una piedra, y exactamente en el lugar que no estaba protegido, porque tenía todo su atuendo de metal, pero en el casco había un hoyito en la frente, que era difícil que le pegaran ahí con nada, y luego no lo alcanzaban para darle un espadazo ahí. Pues la piedrita entró por ahí y le reventó la cabeza y cayó muerto. Y corre inmediatamente David a donde está el gigante y pone su pie encima en señal de victoria. Pero mucha atención, ¿cuánto tiempo llevaba el pueblo de Israel y el ejército de Israel que lo comandaba Saúl? No se sabe cuánto tiempo. Bueno, al menos no me metí más. Pero ya no sabían. Ya estaban totalmente desanimados, desesperados, angustiados, tristes, deprimidos. Ya no sabían. Estaban a punto de entregarse. Pero llegó David y asunto arreglado. Pero quiero decirles que Dios mandó a David. David no fue porque era el mejor guerrero, ni guerrero era pastor de ovejas.
pero fue en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y se lo dijo al gigante este: tú vienes contra mí con espada y con escudo y todo, y yo vengo contra ti. No dijo con mi honda y mi piedra, no, dijo yo vengo en contra de ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y que le lanza la piedra y lo mató. Aquí podríamos sacar no sé cuántas enseñanzas, pero aquí el punto es que el pueblo y el ejército, todo el ejército estaba desanimado, menos David, porque sí era del pueblo, sí, pero no era del ejército. Y no estaba muy bien enterado David qué es lo que estaba pasando. Pero cuando vio, el Señor le inspiró. Y por eso, bueno, le dijo: mira, cuando me sale un león, me sale un oso, yo agarro mi onda y veo cómo le hago, pero no dejo que toque a ninguna de mis ovejas. Y haré lo mismo con este. Y lo cumplió. Y este pueblo estaba, pues, desanimado, tenía mucho miedo. Y hoy el tema es desánimo. El desánimo. ¿Cuántas veces nos ha entrado el desánimo por alguna razón? El desánimo es un problema universal. No es nada más tuyo. No es nada más mío. Es un problema universal. A todo mundo le llega el desánimo en algún momento, en cualquier país, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, en cualquier estado, en cualquier ranchería, por todos lados donde hay gente, ahí llega el desánimo y lo ataca muy fuerte al ser humano, el desánimo. Y este desánimo, pues como les digo, les ataca a todo mundo. Te ataca a ti, me ataca a mí también. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Cómo empieza el desánimo? El desánimo empieza con la duda. ¿Será o no será? Como el pueblo de Israel. Es más, el pueblo de Israel de la duda pasó a la verdad de ellos, no la verdad de Dios. Y dijeron: no podemos. No hay ningún hombre apto para poder vencer al gigante. No hay ninguno para poderlo vencer, y mucho menos a todo el pueblo. Entonces ellos ya estaban totalmente desanimados, ¿sí? Y el desánimo, ¿cómo se presenta? ¿Cuáles son los síntomas del desánimo? Empieza con la duda, incertidumbre, con miedo acerca de lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando o lo que vamos a pasar. Por ejemplo, si te van a hacer un estudio y no sabes, y es una bolita, entonces te dicen: pues vamos a ver si es benigno o maligno. Y si decimos: Señor, en tu nombre, yo declaro que es benigno. Pero que no sea maligno, Señor, porque ¿qué voy a hacer? Y si se me riega este cáncer, y si me hace esto, y si me hace el otro, y estamos pensando más en lo que ni siquiera sabemos que en lo que Dios nos podría decir, o ya a lo mejor nos dijo. Es necesario pasar por ahí. El pueblo de Israel tenía que vencer al gigante y a su ejército para seguir avanzando. Pero ya se estaban dando por vencidos, estaban desanimados porque estaban viendo lo de ellos, su impotencia. ¿Cuántas veces nosotros estamos viendo nuestra impotencia? Es más, pensamos cosas que ni siquiera son, ¿sí? Y ahí es donde empieza el desánimo, ahí es donde nos damos cuenta que el desánimo empieza con la duda, repito, con incertidumbre, miedo, ya no quiero salir, etcétera, etcétera. Nos dan ganas de correr del problema en lugar de enfrentarlo. ¿Por qué? Porque ya estamos desanimados.
Ay, es que ya con esta van 5 veces que enfrento esto y ya no puedo, yo ya no quiero, yo ya no puedo, no, mejor me voy. Y entra el desánimo, entra uno en un estado de depresión. ¿Por qué? Porque tu ánimo está por abajo. Y cuando tu ánimo está por abajo, tu autoestima está más abajo. Y piensas que ya no puedes hacer absolutamente nada. Estás desanimado. Hay quienes dicen, es que estoy completamente desanimado. Hay quienes en el desánimo y en el proceso del desánimo llegan hasta el suicidio. O quieren acabar el problema, ya no aguantan a la persona y según ellos, como dice el dichito muy mexicano, muerto el perro se acabó la rabia. A ver, lo voy a matar, ya me quito del problema. Pero se mete en otro problema. ¿Por qué? Pues porque va a ir a parar a la cárcel y en la cárcel hay más problemas, ¿sí? Y bueno, si tú quieres saber más o menos los síntomas del desánimo, pues hay estos puntos que acabo de mencionar y hay otros más también. Otro de los puntos para darnos cuenta que hay desánimo es cuando le estamos creyendo más a la gente lo que dice de nosotros en un estado negativo que en un estado positivo. Es más, a nosotros mismos nos vemos en el espejo y decimos, no puedes, no Daniel, tú no puedes. Ya nosotros nos estamos hablando de una manera negativa, ¿sí? Y por eso luego no hacemos nada. El desánimo está por encima. ¿Recuerdan la predicación de hace 8 días? Te crees lo que te dicen en lugar de que creas lo que Dios te dice. Otro punto de desánimo es cuando hemos cometido errores o hemos pecado. Y lo podemos ver ahí en la Biblia. No apunté esta cita, pero está, mira, 1 Corintios 5. Cuando un varón cometió un error muy grave, muy grave. Digo, y si lo quieren leer, ahí está. Dice el contexto, un caso de inmoralidad juzgado. Entonces este cuate pues ya no quiso. Es más, ahí aparece, no sé si sale en la pantalla, dice, de cierto se oye entre nosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguien tiene la mujer de su padre. ¿Se dan cuenta de la gravedad del problema en el sentido humano? Y pensamos que Dios no nos va a perdonar. Y entramos en desánimo porque creemos que somos los pecadores más horrendos del mundo. Cuando, tomando un poquito de la predicación pasada, Dios redime los errores. Yo le puse aquí los pecados. No te creas lo que te dice la gente, no te creas lo que te dice el diablo, cree lo que te dice Dios, pero créete tú también como hijo o hija de Dios. No te desanimes. ¿Qué tan mal podemos portarnos que a nosotros mismos nos calificamos, nos descalificamos como hijos o hijas de Dios? Ese ya es un desánimo en un grado muy avanzado. Y bueno, también en la Biblia podemos ver que a varios personajes ahí en la Biblia les sucedió esto también del desánimo. Y tenemos un ejemplo de Elías, no sabemos la historia. Ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 9 y 10. Y ahí dice, está hablando de Elías, y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Aquí, este hombre, Elías, estaba asustado, amedrentado, triste, angustiado, deprimido y totalmente desanimado.
porque ya habían matado a los profetas del Señor y solamente quedaba él. Pero se le olvidó, como muchas veces a nosotros, ya se le había olvidado a Elías que días antes, Elías, él solo había matado a más de 400 profetas de Baal. Los había degollado. ¿Por qué? Pues vamos a decirlo así, porque ganaron la apuesta y para ver quién era el Dios verdadero. Y se han de acordar que pusieron sus altares y el altar del otro ejército, pues nomás no hubo nada, ni hubo respuesta. Entonces pone su altar Elías y todavía dice, échenle agua, échenle más agua. Es más, dijo, no pongan fuego debajo del altar, ni yo lo voy a poner. Y todavía Elías, fíjense, Elías estaba bien animado en aquel entonces, antes de llegar a la cueva. Les decía, a ver, pues grítenle a su Dios, a sus dioses, a sus Baales o a su Baal. A lo mejor está dormido, despiértenlo. Y después le tocó a él, ya pone el altar y ora al Señor, y el Señor manda fuego y consume el altar con todo y agua. Entonces dijeron, el Dios tuyo es el Dios verdadero. No, y otras cosas más. La viuda de Sarepta, entonces, ¿cuántas cosas más? Pero hubo una mujer, que ya se han de acordar del nombre, que mandó matar a los profetas. Pero para esto, los profetas del Señor, para esto, Elías ya había matado a más de 450 profetas de Baal. Y esta mujer pues empezó a matar a los profetas del Señor. Y solamente quedó él. Porque cuando le dijeron a esta mujer, le pasaron el reporte, fíjate que que Elías hizo esto y mató así. Y entonces manda un mensajero, esta mujer, ahí tenía aquí el nombre, manda un mensajero y le dice, he aquí, así dice mi señora, se lo estoy parafraseando, de aquí a mañana, a más tardar, tú estarás igual que los profetas de Baal como quedaron. Te mataré, te degollaré. Entonces, en ese momento, Elías le entra el miedo, ¿sí? Jezabel se llama. Le entra el miedo, le entra la angustia, empieza a bajar su ánimo y corre, dice que caminó un día de camino, valga la expresión, y se puso debajo de un enebro. Y llegó el Señor a través de un ángel y le dijo, hey, ¿qué estás haciendo aquí? Y él dice, he sentido el celo del Señor. Pues digo, eso lo dijo y demás, ¿no? Pero más bien era miedo de que ya andaban detrás de él. Entonces le dijo, levántate, fortalécete, come, porque el largo camino te queda por recorrer. Entonces se levanta y se le dio una orden. Entonces ahí va entre que va obedeciendo la orden, pero más que ir obedeciendo la orden, iba huyendo de Jezabel, porque tenía miedo por su vida. Entonces dice la Biblia que caminó 40 días de día y de noche. Y en lugar de llegar a hacer lo que se le ordenó, el miedo lo tenía, el desánimo, el miedo, el terror, lo tenía controlado. Y va y se mete en una cueva. Y llega nuevamente el ángel del Señor y lo mueve y dice, hey, ¿qué estás haciendo aquí? Y otra vez dice lo mismo, he sentido celo por el Señor, el celo del Señor, etcétera, etcétera, dice, y han matado a todos los profetas de Jehová, y solamente quedo yo, y tengo miedo porque me quieren matar también. Entonces, Elías estaba más preocupado por obedecer la orden, no veía la protección que Dios le estaba dando, no entendía que el ángel del Señor, o Dios mismo a través del ángel del Señor, le estaba hablando y le estaba animando, pero Elías hizo más grande su miedo, su temor,
estaba angustiado, se desanimó totalmente y fue y se escondió. Nos damos cuenta cómo el temor puede llegar a poseernos de alguna manera. El desánimo, cuando tu espíritu está desanimado, todo tu cuerpo está desanimado, te pones triste, te enfermas, te duele la cabeza, te da diarrea, que esto y que el otro, y vas al doctor, no tiene usted nada, pero es que yo así me siento. Está usted en un nivel de ánimo demasiado bajo. Bueno, no te lo dicen así, ¿sí? Ya Elías ya había matado a no sé cuánta gente y huyó lejos y se esconde en una cueva, el cuate, desanimado y con mucho miedo. Ya vemos qué es lo que puede hacer el desánimo. El desánimo, mucha atención, aquí mucha atención. El desánimo es altamente contagioso. El desánimo se contagia. Viene siendo como una enfermedad de esas terribles, como la pandemia. Más fuerte todavía, el desánimo se contagia. Y no se contagia porque me den estrecharme la mano, un abrazo y nada. Se contagia porque alrededor de la persona hay un campo de radiación, espiritualmente hablando, que alcanza a contagiar y a contaminar a los que le rodean. Y vamos allá al libro de Números, capítulo 32, versículos 6 y 7. Y volvemos a la misma, miren. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán nuestros hermanos a la guerra y ustedes se quedarán aquí? ¿Y por qué desaniman a los hijos de Israel para que no poseen la tierra que les ha dado Jehová? Aquí, de las 12 tribus, habían 2 que pues tenían ganado y muchas posesiones y demás, pero si leemos bien la Biblia, tenían miedo, ya no querían atravesar el Jordán para poseer la tierra que Dios les había dado. Y de las 12 tribus, pues eran las 2 más fuertecitas. Y decidieron quedarse y no atravesar y ya establecerse ahí. Entonces Moisés les dice: a ver, espérenme tantito. A ver, ¿cómo que se van a quedar aquí? Con la actitud de ustedes, están desanimando ya a las demás tribus, las otras 10 tribus, a los hijos de Israel. Los están desanimando para que no pasen a poseer la tierra que Dios les ha dado. Y para poseer la tierra, pues había que librar varias batallas. Por eso en el versículo anterior les dice: sus hermanos irán a la guerra y ustedes se van a quedar aquí bien conchudos, ya bien seguros, bien confiados. Me acuerdo de la predicación de esos 8 días. A ver, vas a ver que están jugando los demás y tú ahí en el palco o en donde quieras que te sientes del estadio, ahí bien sentadito, ni te pegan, ni te emocionas de estar jugando, te emocionas de estar viendo el juego. Y ahí vas a estar. Y es lo que les estaba diciendo Moisés: ustedes se van a quedar aquí bien sentaditos y sus hermanos van a ir a la guerra. Si ustedes son pues parte de la tribu, del pueblo de Dios, y si ustedes se quedan, pues los están desanimando. El desánimo, familia, es muy contagioso también. Como dice el dichito: dime con quién andas y te diré quién eres. Si te juntas con una persona negativa, miedosa, una persona de doble ánimo, porque así dice la Biblia, que son inconstantes en sus caminos, ahí están, te juntas con esas personas y cuando te das cuenta, ya estás igual.
como el anécdota del águila, un aguilucho que cayó del nido, pero cayó ahí cerca de donde estaba la gallina con sus polluelos. Y estaban chiquitos los polluelos, pero pues el águila pues era el más grande, ¿no? Pero también era un bebé. Y caminaba la gallina y ahí van los pollitos, como lo sabemos. Y ahí va el aguilucho. Y ahí va, y ahí va. Ya creció, estaba bien grandotote. Y él no sabía que era un águila. Él pensaba que era un pollito. Ya podía volar. Obviamente, las gallinas lo que más, y los gallos lo que más vuelan es unos 2 metros para pararse en el árbol y a dormir. Pero más ya no. Pero un día extendió sus alas y las empezó a mover, a aletear, a aletear, a aletear, y se dio cuenta que se sentía algo raro pero bonito. Y empieza a aletear, y se empieza a levantar un poquito, y ahí va, y que se da cuenta que él no era pollo, no era gallo ni gallina, ni siquiera era guajolote, era un águila. Y empezó a vivir en donde deben de vivir las águilas. Pero como se juntó con los pollitos, pues se comportaba como pollito. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Te juntas con gente que te anima o con gente que te desanima? No, tú no puedes. No, mira, hay una vacante aquí en la empresa, pero pues es que piden muchos requisitos y pues tú tendrás tu carrera, pero no tienes experiencia. Porque aquí entraste a hacer tu servicio y aquí te quedaste y no tienes experiencia. No, mejor quédate aquí en intendencia. Más vale trabajo seguro que nuevo por perder. Personas negativas. Recuerda, el desánimo es demasiado contagioso. Si tú vives más en desánimo que con ánimo, pues imagínate cómo están con los que vives. Tenemos que ir adelante, familia. El desánimo es demasiado contagioso. Esto es en el Antiguo Testamento y hay muchos más personajes. En el Nuevo Testamento también hay personajes y congregaciones que pasaron por el desánimo. Por ejemplo, los discípulos, hablando de personas. Ahí en Marcos 16, 9 y 10. Y todos lo hemos leído. Marcos 16, 9 y 10. Dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, ya había resucitado, mucha atención. El primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Posteriormente, yendo ella, le hizo saber a los que habían estado con él, o sea, a los discípulos. Pero ¿cómo estaban los discípulos? Estaban tristes y llorando. ¿Por qué? Porque su maestro se murió. A su maestro ya lo habían enterrado. Y llega María Magdalena y les dice: el maestro ha resucitado, el maestro, nuestro Señor, está vivo. Y ellos estaban tan tristes, llorando, angustiados, deprimidos, totalmente desanimados, porque el maestro ya lo habían crucificado. De tal era su desánimo, familia, que no le creyeron a María Magdalena. Y muchas veces tenemos enfrente la solución, pero no lo creemos. ¿Por qué? Porque para nosotros ya no es igual. Si no predica el hermano tal, Dios no me habló. Si no predica la hermana tal, Dios no me habló. Si no voy al evento tal, no sé, no voy a sanar. Es que si no ora el hermano X por mí, él tiene don de sanidad, si no ora por mí, yo no voy a sanar. Y así estaban los discípulos desanimados. Hay quienes andan buscando de aquí para allá y de allá para acá la solución, pero andan buscando a la persona y no a Dios. Yo quiero decirte que es más fácil encontrar a Dios ahí en tu casa, en tu comunión, en tu intimidad con Él, que ir hasta Guatemala
a una congregación, porque va a haber campaña de sanidad y milagros. No es malo ir, desde luego que no es malo ir, pero ¿qué vas a gastar tanto? Mejor dárselo a los pobres, ¿no? Como decía cuando Judas dijo, no, pero para este desperdicio de tanto perfume se pudo haber vendido y darse el dinero a los pobres, aunque su intención era otra. Bueno, ¿qué vas a gastar tanto dinero? Mejor dárselo a tus hijos, a tus nietos, para la renta, para la luz, para que un día se vayan a comer unas ricas y exquisitas carnitas. Pero ahí en tu casa, Dios puede tocarte. Es más, Dios te toca, pero hay veces que no lo creemos como los discípulos, porque es tal el desánimo del problema que estamos pasando, cual sea, físico, moral o espiritual, que ya no creemos de que somos dignos, sentimos que somos indignos. Y estaban llorando, tristes y angustiados, ¿sí? Ahora, alguno de ellos empezó, de los 12, alguno empezó. Yo no sé quién haya empezado. No, pues ya se murió el maestro. En otra parte podemos ver que ya se habían ido cada quien a su lugar, a regresar a lo mismo de antes. Cuando Cristo ya les había dado una orden, les dijo qué es lo que tenían que hacer y demás, se les tuvo que aparecer y volverles a decir lo que tenían que hacer. Y vete a saber en qué estado de ánimo se fueron para estar ahí juntos. Y no solamente fueron los 12, sino 120. Y ahí en el libro de los Hechos tú te puedes dar cuenta, puedes leer los 3 primeros capítulos para que no se te escape nada de este asunto de cómo es que Jesús los mandó que estuvieran juntos. Ahí en el Nuevo Testamento hay personas como los discípulos que estaban extremadamente desanimados, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Dios no los dejó. También una iglesia, entre otras, una iglesia ahí en 1 Tesalonicenses 4:18. Esta iglesia de Tesalónica también estaba desanimada. Y Pablo no podía ir para animarlos de una manera personal, pero les manda a decir. Primero les da, puedes leer ahí los capítulos, Tesalonicenses 1 y 2, no son más de 10 hojas. Lo puedes leer. Después de que les dio toda una enseñanza, ya se las había dado, pero se las recordó y les mandó la carta. Y les dice, por tanto, cuando dice por tanto, es porque ya les había dicho. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles? Las que Pablo ya les había mandado a través de la carta, a través de la primera carta. Y luego en la segunda también les tuvo que mandar, ya les había dicho, porque estaban preocupados, tristes, angustiados y aún ya desanimados. Esta iglesia, ¿por qué? Porque tenían la duda y el desánimo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nuestros hermanos que han muerto? ¿Y qué va a pasar con nosotros? Porque ellos estaban esperando el regreso de Cristo como si fuera en unos meses de aquel entonces. Y ya estaban desanimándose. ¿Sí? Ya estaban escuchando otras cosas, estaban creyendo lo que la gente les decía, principalmente los que entraban al templo a predicar, y les estaban diciendo puras mentiras. ¿Sí? Ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5 dice exactamente lo mismo, ¿sí? Y 5:11 dice, por lo cual anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacen. ¿Qué es esto? Esta iglesia estaba desanimada. Pero Pablo ya les explicó cómo estaba el asunto, etcétera, etcétera. Léelo, por favor, léelo, porque sería cuestión de sacar no sé cuántas predicaciones de ahí. Pero léelo. ¿Para qué? Para que podamos entender lo que hace 8 días se nos dijo. Lee ahí la Biblia, lee la palabra.
para que tú mismo te des cuenta si te hablo verdad o te hablo mentira. Tienes todo el derecho de investigar. Recordemos que hoy en día ya hay varias predicaciones que cuidado, y muchos se la están creyendo. Lo peor del asunto es que le buscan en las redes sociales y la que les gusta, pues esa es la que la que les gusta es la palabra que Dios les habló. Pero no cotejan con la Biblia, no investigan. Hoy en día están hablando un montón de cosas. Acabo de escuchar que Luzbel, o el diablo, o Satanás, es Jehová de los ejércitos. Así, si tú te metes ahí, yo casi no me meto, pero me llamó la atención, dije, caray, a ver, y así, Y es una iglesia cristiana, entre comillas. El desánimo viene más por no investigar. El desánimo viene más por creer sin escudriñar. Muchas veces, familia, nuestra incapacidad de hacer las cosas nos lleva al desánimo, nos lleva al no sé, no puedo, nos lleva a descalificarnos a nosotros mismos. ¿Se acuerdan hace 8 días? Y yo le di 2, 3 repasadas. ¿Qué dijo Moy cuando Dios le dijo, tú vas a liberar a mi pueblo? Yo, Señor, yo sí, tú, pero es que yo soy tardo para hablar y que esto, y puso un montón de pretextos. En lugar de ver lo que Dios había puesto en él, no, estaba viendo sus incapacidades. Probablemente pensó o dijo, no lo dice la Biblia, es que ya ves que yo estaba ahí en el palacio y fui educado con las más grandes profesores de aquel entonces, ¿sí? Y ahora, pues soy pastor de ovejas y ni mías son. Cuando yo quise hacerlo, no pude, porque maté. Pero mira, cuando estás desanimado y reaccionas para hacer las cosas en tus fuerzas, te hundes más. A lo mejor, probablemente no era para que Moisés se pasara tanto tiempo por allá en el desierto y cuánta cosa. Pero si le hubiera creído a Dios desde un principio, se hubiera ahorrado tanto tiempo. Pero bueno, así está narrado en la Biblia y queremos creer que así Dios lo dispuso. O Dios lo dispuso así, o no hubo de otra, más que Dios tuvo que decir, bueno, si quieres irte al desierto, ándale. Pero yo te voy a preparar. Y 1/3 de su vida es el que funcionó en las manos de Dios. Los otros 2/3, aunque tenía riqueza y cuanta cosa, pues nomás no le funcionó. ¿Cuántas veces nosotros vemos nuestra discapacidad? No, es que yo no sé esto, yo no sé lo otro, yo no puedo retener nada, yo soy malo para pensar, soy pésimo para esto, soy pésimo para esto otro. Y te desanimas porque no puedes hacer gran cosa. Entonces andas dependiendo de otros. Ahora que está aprendiendo mi nieta las tablas de multiplicar, me pregunta, Tito, ¿cuánto es 7 por 7? Le digo, ¿cuánto crees? Dice, tú sabes, dime. No, a ver, vamos. Aquí dice, mira, tienes que estudiar, tú puedes, para que yo te pregunte a ti. ¿Y qué creen? Ya se aprendió la del 6 y la del 9, de memoria. Y le dije, ¿ya ves que sí puedes? ¿Sabes? Que cuando tú entras a la cancha volviendo al de esos 8 días, tienes que estar dentro para que Dios te prepare, para que Dios te dé lo que tú no tienes. Pero si Dios te llamó, Dios te va a preparar.
no tengas miedo, anímate, anímate. Los seguidores de Cristo, bueno, los apóstoles, esto se los dijo Jesús cuando ya había resucitado. Pero antes de que fuera procesado, les dijo, porque tenían miedo. Ahí en el libro de Juan 14, del 1 al 3, les dice, no se turbe nuestro corazón, no se turbe tu corazón. ¿Creen en Dios? Sí, pues crean también en mí. Porque estaban ahí pensando, ¿y qué vamos a hacer ahora que tú ya no estés? ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? ¿Crees en Dios? Les dice, pues crean también en mí. Y ya les dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. No se van a quedar aquí en esta tierra. Ustedes van a ir a donde yo voy. Tenían miedo, estaban desanimados. Y todavía estaba Jesús aquí. ¿Cuántas veces tenemos a Jesús a un lado? Y estamos desanimados. Porque pensamos que no está. Pero si Él dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, Él lo está cumpliendo. Pero tú no lo estás creyendo al 100%. Y esto nos lleva al desánimo. Dios siempre está alentándonos, fortaleciéndonos, animándonos, y nos habla a través de alguien que Él usa. Ahí vamos nuevamente al primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 15. Aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta que Dios le está dando a Elías. Ya le había dicho otras veces, porque ya lo leímos. Y le dijo Jehová, ya estuvo, porque más anteriormente le dijo, párate ahí en la puerta, en la entrada de la cueva, y le dio una manifestación de su presencia a Dios impresionante. Léelo ahí, de verdad, léelo. Que pasó un silbo suave, pero Dios no estaba ahí. No, pues que pasó esto y Dios no estaba ahí. Y que rayos y demás, y no estaba ahí. ¿Y qué creen que hizo Elías? En lugar de salir, sale aquí. Sí, aquí está el Señor, se regresa a la cueva porque tenía mucho miedo. Pero esta ocasión le dijo Dios, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. Cuando le dice, bueno, y le dice lo que va a hacer, y ungirás a Hazael por rey de Siria. Bueno, esto es lo que tenía que hacer desde más antes, pero se metió a la cueva el cuate. Pero Dios le dijo, ve, levántate, vuélvete ya. Vuelve en sí, a ver, yo voy contigo, yo estoy contigo, ánimo. No te quedes ahí en la cueva. Ve, regrésate por el camino del desierto. Tú caminaste el desierto por 40 días, pero caminaste en tus fuerzas. Te vas a regresar, pero yo voy a ir contigo. Y quiero que te des cuenta y que palpes y que estés bien seguro que yo voy contigo. Aunque yo iba para donde tú ibas primero, tú no te diste cuenta. Pero hoy vamos a estar de acuerdo. Yo voy contigo, pero levántate, ya levántate, fuera desánimo. Vamos, anímate, yo estoy contigo. Ánimo, yo estoy contigo. Y bueno, la historia pues la podemos leer ahí en los capítulos desde el 15 hasta el 18. Puedes leerla y esto te va a ayudar mucho. Dios usando ángeles a personas. Ahí el ángel le volvió a decir, ya levántate. Bueno, Dios le dijo, ya levántate. Y hoy el Señor te dice, a ver, fulanito, sutanito, perenganito, ya levántate. Pero Señor, tengo 20 años pidiéndote la sanidad. O sea que estás conmigo por tu sanidad y no porque me amas. Yo te voy a llevar sano o enfermo, como sea. La enfermedad se queda en la carne, no en el espíritu. La sanidad es en la carne, pero tu espíritu está en mis manos. ¿Se ve que a Dios le interesa más nuestro espíritu, que esté sano, que nuestra carne? También sí, la sana. Porque cuando hay desánimo, mucha atención, se manifiesta en lo físico. Pero cuando hay desánimo, nuestro espíritu está enfermo. Y bueno, aquí Dios le está contestando.
Y le está diciendo a este varón, sigue adelante. Cuando el ejército de Israel con Goliat, pues ya lo vimos, estaba desanimado, pero Dios usó a David, a un chamaquillo que nadie daba un cacahuate por él. Y antes de vencer al gigante, ¿qué le dijo? Que ninguno del pueblo, bueno, se lo estoy parafraseando, ninguno del pueblo y ninguno del ejército se desanime. Porque Dios me entregará el cuerpo de este grandulón. Y así fue. Dios usó a David. Al que menos creemos que Dios puede usar, es al que usa para animarnos, para sacarnos de ese cuadro de desánimo. A los discípulos, pues Cristo mismo les tuvo que decir, estaban todos tristes, angustiados, de tal forma que ni creyeron que Jesús ya había resucitado, cuando Jesús les dijo, antes les dijo que era necesario que todo esto aconteciera, que el Hijo del Hombre fuera crucificado, etcétera, etcétera, y que resucitara al tercer día. Y sucedió, pero ellos no lo creyeron tan fácil. ¿Por qué? ¿Dónde estaba su corazón? Cuando anduvo con ellos, o ellos con él, ¿dónde estaba su corazón? ¿Sí? Jesús se les tuvo que aparecer, ya resucitado, se les tuvo que aparecer para decirles la verdad. Y hace 8 días escuchamos también, las heridas de Jesús nos identifican con Él. Ahí hermanito Tomás, pues quién sabe si seas. Yo necesito meter mi dedo ahí. Y Jesús dice, ven, Señor, eres tú. Pero si Jesús hubiera dicho, pues, si quieres creer, bien, y si no, también. ¿Cuántas veces Jesús está con nosotros, nos está dando la solución? Y es tal el desánimo, familia, que no lo estamos creyendo. O no lo estamos palpando. ¿Quién te dice que estirando la mano a la vuelta de la esquina, al otro día, a través de no sé quién, va a estar llegando la respuesta de Dios a tu vida para que tu ánimo se reanime, se levante? Hay veces que la enfermedad, el problema físico, moral, espiritual, el problema financiero, el problema de no sé cuántas cosas, nos tiene controlados. Y estamos pensando más en eso y hasta soñamos que en lo que Cristo ya nos dijo. En el mundo vas a tener problemas y uno de los problemas es que te vas a desanimar. No lo dice así, se lo estoy parafraseando. Pero ten confianza, yo he vencido al mundo. ¿No dice así? Jesús lo dice. Entonces, pues Cristo se les tuvo que aparecer a los discípulos. Y no a todos juntos y después a cada uno, no en particular, pero sí, primero se les apareció a 7 y luego a 2, los caminantes de Emaús. Ahí van todos desanimados. ¿Y a dónde van? No, pues ya, vamos aquí a Emaús, pues somos de ahí y pues vamos a trabajar porque nuestro maestro ya se murió. ¿Cuál maestro? ¿No sabes? Tú eres el único forastero que no sabe todo lo que ha acontecido. Y era Jesús el que estaba hablando con ellos y no reconocían su voz porque iban todos desanimados. ¿Cuántas veces Dios nos habla a través de no sé quién? Y no escuchamos su voz porque andamos todos desanimados, pensando más en que nomás no la vamos a levantar, que pensando en que Cristo está con nosotros. Ya se regresaron a hacer sus labores cotidianas, todos desanimados, porque su maestro ya había sido sepultado. Cuando el desánimo nos controla, familia, cuando el desánimo nos controla, nos va hundiendo, nos va hundiendo. Yo quiero decirte una cosa y quiero terminar con esto. Dios no nos trajo a esta tierra para vivir de desánimo en desánimo. Dice la palabra que para estar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Pero para que tengamos victoria, para que tengamos triunfo, es necesario sufrir un rato, pelear un rato, hacer la guerra un rato.
para que nos demos cuenta, primero, quién es Dios, quiénes somos nosotros, cuál es la capacidad que Dios nos ha dado y poder disfrutar de la victoria. Pero así, en un estado de desánimo, en una actitud de desánimo, familia, tu persona, se me fue ahorita la palabra, tu persona, tú mismo, no es tuyo. Tu autoestima está muy abajo. Y nomás estás viendo pasar a los triunfadores. Y dices, yo no puedo, yo no sé. Es que no sé qué, no sé cuánto. ¿Sabes qué? Entre el pueblo cristiano hay 3 cosas que no debemos de admitir, ni decir, ni de vivir. Y decir, no tengo, no puedo y no sé. Esas son actitudes y pensamientos de desánimo total. Dejo esta palabra en tu mente, familia. Me quedan 2 minutitos, quiero orar por ti. Si tú estás desanimado por cualquier situación, hoy te invito a que tomes el ánimo que Dios le dio a estos hombres y a esta congregación, porque hay más, ¿no? Pero no hay tiempo. Y que vayas adelante y que no digas, es que ya estoy grande, es que ya estoy viejo, es que ya no califico para esto. ¿Sabes qué? ¿Cómo quieres calificar? Bueno, Daniel, ¿cómo quiere calificar a los 70 años? Y quiero calificar como cuando tenía 20 o 25. No es posible. Tú estás calificando a tu edad para hacer lo que puedes y debes hacer a tu edad. Disfruta el presente, olvídate del pasado y empieza a vivir en fe un futuro promisorio. Padre, te damos gracias en esta tarde, en esta mañana, porque hay mucho pueblo desanimado, pero también tienes mucho pueblo para levantarle el ánimo. Y uno de ellos somos cada uno de los que estamos presentes, escuchando, Señor, esta plática, esta palabra, Señor, de reflexión y de ánimo, Padre. Gracias te doy, Señor, por cada uno de ellos. Y si alguien está desanimado, triste, angustiado, hoy te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que los levantes, Padre, para tu honra y para tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús, movemos, Señor, esa actitud de ánimo para que haya esa fe, creyendo que tú estás con nosotros y que tu palabra se cumple si nosotros la creemos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Padre. Amén. Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.